Tener el nombre por ahí de algún ancestro, ¿no? De algún familiar, algo va a implicar en nuestra vida y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué implican esos nombres en nuestra historia familiar? Bioreprogramación ancestral es una corriente de biodescodificación, pero va a tomar otros aspectos más profundos todavía. Vemos que cada vez vamos a ir avanzando más y más en esta búsqueda del origen. Y la búsqueda del origen de un síntoma, de una problemática, va a ir más allá de la mirada de las situaciones emocionales que pudo haber vivido una persona, esos dramas, preocupaciones intensas que pudo haber experimentado, ¿no? Una persona que da hoy origen a una enfermedad, a un síntoma. La bioreprogramación va más allá de eso. Vamos a ir a mirar a nivel ancestral, pero también a nivel del alma, no solamente memorias ancestrales, sino también almas perdidas del clan. Y hoy vamos a tocar ese tema también. Vamos a seguir abordándolo, ya que es un tema bastante amplio. Hoy nos vamos a enfocar en un tipo específico de almas perdidas, se puede decir, o adosados, a veces también lo podemos llamar de esa forma, porque quedan como adosados, enganchados a una persona, haciendo que la vida de esa persona no sea plena hoy por hoy. Los nombres son muy importantes porque tienen una carga, una información profunda y va a marcar cuál es mi lugar, quién soy yo dentro de mi árbol genealógico, y no solamente a nivel de mi árbol genealógico, sino también a nivel social, a nivel de sociedad, del colectivo, del lugar en el cual estoy en este momento, a nivel planetario también, y del inconsciente colectivo. Por tener el nombre de un familiar o de un ancestro dentro del clan, por supuesto, el inconsciente me confunde con ese ancestro. ¿Sí? Hay una memoria que me está confundiendo y también se da que yo, por lealtad a esa persona, empiezo a actuar de acuerdo a esa memoria. Podemos ser doble y tener muchos dobles en realidad dentro del árbol, desde muchos lugares, desde por ejemplo, por fecha de nacimiento, que es una de las más comunes, ¿no? La que más se mira, junto con los nombres, fecha de nacimiento, fecha de muerte de un ancestro también, si yo cumplo años o tengo la fecha de nacimiento cercana, también voy a estar siendo doble, pero hoy nos vamos a enfocar en el nombre específicamente, ¿no? La bio es demasiado amplia, es muy rica por suerte, entonces nos permite abordar distintos temas y hoy la temática es este, ¿no? Acá en esta imagen podemos ver a una nieta con su abuela. Supónganse que la nieta tiene el mismo nombre que la abuela, o por ahí no es completamente el mismo nombre. La abuela se llama eh, Analía, y la nieta se llama Annie, Ana puede ser también, ¿sí? Ana María, Ana. Entonces ahí, ¿sí? Ahí estamos diciendo que son dobles, ¿sí? Porque tienen el mismo nombre. Por ejemplo, Rosana. Rosana y Juana van a ser dobles también, ¿sí? Roxana, ¿sí? También, y Rosana con Rosa también, por supuesto, ¿sí? Martín, Martina, también. Entonces, esos dobles significa que tienden a repetir o a buscar diferenciarse justamente del doble inconscientemente. Muchas veces hay una repetición de la historia. Una joven viene a una sesión conmigo porque está pasando por una separación, está muy mal por la separación de su novio, un novio con el que estuvo 7 años, y durante esos 7 años ella bueno, fue armando todo un proyecto de pareja donde buscaban tener su casita, entonces en la casa de los padres de él, sería en el terreno, en la propiedad, construyen en la parte de atrás la casa para ellos, ¿no? La parejita. El tema es que la que más ponía el dinero era ella, ¿sí? Con todo su esfuerzo y trabajo y demás, como que él ponía el espacio, se puede decir, y ella ponía lo que es la construcción de la casa, puso eso. Al cabo de 7 años de noviazgo, cuando ya tenían todo ahí como la casa, todo listo, ¿no? Como para casarse, él le dice que no quiere casarse, él le dice que está confundido, que no sabe qué hacer. Entonces ella obviamente se tiene que ir
de ese lugar, de la casa que compartía con el novio, se va a vivir a la casa de su abuela, que también había fallecido recientemente. Entonces ella estaba pasando por dos duelos, la muerte de la abuela y la separación de su novio. Entonces le pregunto, cuáles son esas historias de abandono que hay en su familia. Y ella me dice, sí, eso que me decís me resuena totalmente, el abandono es algo con lo que yo cargo, ¿sí? Y me dice que su abuela, la que acababa de fallecer recientemente, cuando era niña, ¿sí? Había sido dada en adopción, había sido abandonada por sus padres, y esta abuela se llamaba María, y ella se llamaba María al igual que su abuela. Entonces ahí estamos viendo una repetición de una historia, porque cuando yo le pregunto, ¿qué edad tenía tu abuela cuando fue abandonada? Ella me dice 7 años. Y ella estuvo 7 años en esa relación hasta que él decide terminar con la relación. Entonces ahí hay esa repetición, ¿no? Como una especie de lealtad también. Si mi abuela fue abandonada, yo voy a ser abandonada también. Es algo inconsciente que se va dando también. No es algo que la persona lo busque conscientemente. Entonces, bueno, ahí lo importante que se puede hacer es desidentificarse, cortar con esa relación de doble que existe con su abuela, por supuesto después de la toma de conciencia, de haber comprendido, ¿no? ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que me está impidiendo avanzar? Y por supuesto que también, ya que esta abuela está fallecida, hay que mirar si es que no hay algo de esta abuela que quedó enganchada con ella. Muchas veces pasa que no solamente son las memorias, sino también son las almas, ¿no? Como esta abuela, en su afán de protegerla, ¿sí? Por ahí también está actuando de alguna manera o haciendo que ella actúe de alguna manera, ¿no? Porque esos son los adosados también. Esta es una manera de doble. Voy a dar otro ejemplo. Supónganse una persona que tiene el mismo nombre que su mamá, por ejemplo, ¿no? Que la mamá. Y su mamá era una mujer que había tenido muchos hijos, ¿sí? Había tenido 10 hijos, y ella veía, ¿no? Todo el sufrimiento también de su mamá, la preocupación de esta mamá por tantos hijos, 10 o más hijos, ¿no? Y toda la problemática, ¿sí? Inconsciente que ella iba adquiriendo acerca de la maternidad. Ver a su mamá preocupada, ver a su mamá por ahí sufriendo por algún hijo, por no saber cómo alimentarlo, por lo que fuere. Entonces, inconscientemente ella decide, ¿sí? No voy a tener hijos, ¿sí? Yo no voy o voy a tener uno solo, no voy a tener tantos hijos como mi mamá, ¿sí? Por ejemplo. O directamente no lo dice así, pero es algo que no sale de esta forma, ¿eh? Yo lo estoy simplificando. Generalmente es, me voy a dedicar a estudiar, me voy a dedicar a mi carrera, a viajar, y ni siquiera contemplan la posibilidad de la maternidad, ¿sí? No digo que esto sea un síntoma, quiero aclarar cómo actuamos en función a los nombres, ¿sí? Si para esa persona no ser madre está perfecto, obviamente no es un síntoma. Ahora si ella, ¿sí? Dice, uy, vengo intentando, ¿no? Quedar embarazada y no lo consigo, y miramos en su historia y vemos que su mamá y es doble de su madre, su inconsciente la está queriendo proteger de alguna manera de esas situaciones que su madre vivió en torno a la maternidad, sus madres y sus ancestras también. Entonces una infertilidad va a tener un origen mucho más antiguo también. Ese sería una forma de doble por nombre, donde yo o puedo repetir la misma historia o me voy a apartar, ¿sí? Reparo, busco una reparación, ¿sí? Apartándome totalmente. Ahora, la reparación no significa que se haya sanado o que esté bien, ¿sí? Significa que todavía sigue dentro de los dramas, dentro del programa. Y reparar, en este caso, me estoy yendo al extremo opuesto. Imagínense un hombre alcohólico. Se llamaba Ramón, era el alcohólico, después tiene un hijo, a ese hijo le pone Ramón de nombre, y Ramón puede tomar dos opciones, o repara o repite. Si repite, también se puede tornar alcohólico, igual que su padre, y está repitiendo. Pero si repara, lo que va a hacer es detestar a los alcohólicos. Detesto el alcohol, de hecho, hasta el punto de detestarlo, de no querer saber nada, de sentirse insultado si alguien toma delante de él. Es como
esto es terrible, esto no lo soporto y no lo vive bien la persona. Entonces ahí también estamos hablando de que sigue estando dentro del programa. Una persona tiene el nombre, y esto lo he visto en sesión, en consulta, una consultante, ¿no? Tenía el nombre. Voy a inventar, Natalia, ¿sí? Supónganse que se llamaba Natalia, había sido abusada por su padre. Le pregunto el origen de su nombre, por qué le pusieron Natalia. Y ella lo que me dice es porque mi papá lo eligió porque era el nombre de su exnovia, de una novia que tenía antes de estar con mi mamá. ¿Sí? Entonces ahí fíjense cómo el nombre, ese nombre marca de alguna manera esa historia. A veces el nombre no responde a alguien del clan, sino al amor de mamá, a un viejo amor de alguien de la familia, por ejemplo. Entonces, a veces también nos encontramos con personas que se sienten atraídas por mujeres, por ejemplo, que se sienten atraídas por hombres del mismo nombre, siempre. Siempre con Daniel. Mi primer marido se llamaba Daniel, después me separé y ahora estoy con otro que se llama Daniel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vamos viendo que, bueno, a ver, ¿quién era ese Daniel? Bueno, podemos buscar por santoral, podemos buscar dentro del clan, podemos ir y buscar eso. Hay muchos nombres que portan determinadas memorias, ¿sí? Todos los nombres en realidad van a estar relacionados con algo a nivel colectivo y a nivel familiar específicamente. Sí, no digo que todas las personas que tengan el nombre de la exnovia de papá vayan a ser abusadas o hayan sido abusadas por su padre, ¿sí? Este era un caso específico y lo encontramos ahí. A lo que me refiero es que estamos portando con una memoria por tener ese nombre. Y terminamos de alguna manera muchas veces actuando, y es importante buscar la historia, tratar de conocer la historia de esa persona de la cual tengo el nombre. Ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo mejor? ¿No le ponemos el nombre de un familiar? O sí, porque si yo lo quiero honrar, por ejemplo, eh, y la verdad es que a veces también tener el nombre de un ancestro es un honor, o de una ancestra, es un honor porque podemos tomar la fuerza, la energía de ese ancestro, de esa ancestra, y podemos cortar justamente esos programas que nos van uniendo, lo que no queremos seguir sosteniendo con ese ancestro, con esa ancestra. Si yo soy doble, ¿no? de mi abuela, ¿no? Y soy doble de mi abuela materna, no por el nombre, ¿sí? Por el parecido físico, de alguna manera, ¿no? Puedo ser doble por la fecha de cumpleaños. Yo me doy cuenta que soy doble de mi abuela. Entonces, mi abuela se llamaba Francisca y era una mujer sumamente religiosa. Ella vivía en la iglesia prácticamente. Y yo mucho tiempo estuve viviendo con ella y me llevaba casi obligada a la iglesia, era una niña, ¿no? Y me aburría un montón. Pero mi abuela era muy religiosa. Y una de las cosas que tenía mi abuela era que era muy desprendida, ¿no? De las cosas. Y muy humilde, se puede decir. Pero además ella se decía a sí misma que era san franciscana. Ella era francisca y a la vez adoraba, se podría decir de alguna manera, a San Francisco de Asís. Ella lo tomaba como ejemplo, como referente en su vida. Si yo hoy, Leticia, quiero ser abundante en mi vida, ya que mi abuela nunca lo fue, porque ella era una mujer, como les digo, ¿no? Muy humilde y demás. ¿Puedo cortar con mi abuela esa conexión de doble? Sí puedo cortar, porque el inconsciente por ahí me puede confundir con ella y hacer repetir su historia, ¿no? De carencia, porque estamos hablando de carencia, no estamos hablando de una mujer humilde en el sentido de desde acá, ¿sí? Sino que ella lo vivía así como carencia, no materializaba y demás. Entonces yo puedo romper eso, pero también sucede algo, que muchas veces a un ancestro que ya falleció o a un familiar, ¿no? que ya falleció, se le tiende a pedir. Abuela, por favor, ayúdame, ¿sí? Vos que sabés lo que es ser, no sé, estar en carencia, por ejemplo, te pido que me ayudes a poder estar bien económicamente y demás. ¿Qué creen ustedes que me va a decir mi abuela? Mi abuela me va a decir que no.
¿m? Porque tiene ese programa, tiene esa memoria, exacto, Gilda, me va a decir que no. Entonces, hay que saber a quién pedirle también. Entonces, sigo estando en ese programa, es decir, esa información va a seguir llegando, esa memoria de mi abuela, y no solamente como memoria, también puede aparecer como alma. Puedo hacer el corte y puedo trabajar con esa memoria también, para ir liberándome, que eso es lo que buscamos siempre. Es buenísimo poder de alguna manera decir, bueno, a ver, puedo conectar con mi abuela, tomar los recursos, las capacidades, que por ahí mi abuela tenía un montón, sí, un montón de recursos, ella sabía un montón, muchísimo de medicina, de hierbas, ¿no? Y eso sí. Puedo tomar la conexión con la tierra que tenía mi abuela, esa sabiduría en cuanto a la tierra. Puedo pedir y puedo reclamar eso porque me pertenece también, porque yo también soy mi abuela. Pero después cuando conecto con esa parte de carencia y demás, y si yo no quiero eso, ¿sí? Puedo hacer el corte ahí. Vieron que no es que cortamos absolutamente todo, cortamos justamente, vamos eligiendo. ¿Para qué? Para poder vivir mejor, pero también para que ellos puedan experimentar. Porque esto es algo lindo que sucede y es que los ancestros experimentan también, van experimentando con nosotros, a medida, a la par, se puede decir, a la par que vamos haciendo determinadas experiencias que por ahí nunca hicieron. Y qué lindo es poder decirle a un ancestro, ¿no? A un familiar, miren, ¿no? ¿Dónde estoy? Como observen lo que estoy experimentando también y ustedes sean bienvenidos, sí, a experimentar. Tenemos el síndrome del yacente, que tenemos dos tipos de yacentes en nuestra vida. Podemos tener el vertical y el horizontal. Horizontal, vamos a referirnos acá como un par, ¿sí? Yacente horizontal, estamos juntos acá. Yacente vertical viene de arriba, se puede decir. Yo estoy acá y ese que murió por ahí era un tío, el hijo de mi abuela, materna o paterna, no importa, era un bebé de mi abuela, que vendría a ser mi tío, y es vertical justamente por eso, porque estamos respetando acá la jerarquía, ¿no? Está arriba, viene primero ese bebé, después vengo yo. Horizontal es un par, ¿sí? Estamos al mismo nivel. Una niña, hija de la abuela materna, esta niña muere cuando tenía 2, 3 añitos, muere de una enfermedad, muere en un accidente. La muerte de un niño es una bomba para el árbol. Ningún árbol no concibe, con nosotros los seres humanos en realidad, no concebimos la muerte de un niño. Alguien que recién está empezando su vida va a quedar como un impacto enorme dentro del árbol genealógico. Muere, tenía una hermanita, una hermanita mayor, supónganse, eran 2 hermanitas. Esta es la pequeñita, la hermanita mayor tenía unos 10 años y la niñita tenía 2, 3 años. Ella muere dejando ese impacto en el árbol genealógico. Cuando su hermana mayor crece, forma pareja, tiene una niña, una hija, esta hija puede tener el síndrome del yacente. Es decir, porque por ser la primera que nace en esa familia. Y a veces el síndrome del yacente lo pueden tener más personas, no solamente la primera, sino que lo puede acompañar, pueden venir otros a acompañarla a llevar adelante esa misión. El yacente es una persona valiente que dice, yo me ofrezco para ir a mostrarle al árbol aquello no sanado, aquello que no se expresó. Y por ahí la mamá de esta niña, de esta primera, ¿no? Cuando murió, sintió que no podía llorarla, que no podía expresar, que era mejor, o sí la lloró, pero sí decidieron, ¿no? O toma la decisión de que es mejor que no se hable de ella, que no se la nombre. Esa podría ser una opción. La otra opción es que la mamá tome la decisión de ir diariamente, semanalmente, después mes a mes, siempre, ¿no? A la tumba de su hijita y llora cada vez que va, y eso es un duelo que todavía no se procesó. Y pueden pasar años, pasar años, ¿sí? Y esa madre no procesa ese duelo. Lo que le estamos pidiendo no es que la parte, sino es que la suelte, sino es que la suelte también. ¿Sí? Entonces, puede pasar eso, justamente, ¿no? En los opuestos siempre están el tema. Lo que viene después se vendría a ser la sobrina de esta, la primera que falleció, va a tener determinadas características que hablan justamente de este síndrome. Otra posibilidad sería, nació,
¿sí? A los 2 añitos murió, luego su mamá queda embarazada de nuevo y nace esta otra niña. Este sería el yacente horizontal. O la niña no nació, mamá perdió un embarazo y luego nací yo, ¿sí? Entonces, o ese niño vivió 2 o 3 días nomás y luego nací yo. Entonces esa persona va a tener las características de tener justamente ese, ese síndrome, ¿no? Y no necesariamente va a tener que ver con la fecha de nacimiento ni la fecha de muerte. A veces, para que se haga más notorio, puede ser, podría llegar a ser, pero no necesariamente. Una de ellas, muy notorias, y también empiecen a mirar, ¿no? Cómo duermen sus familiares, ¿no? Sus hijos, la pareja. Duermen de esta forma. No digo que siempre, pero habitualmente prefieren dormir de esta manera. De esta manera me refiero con las manos, los brazos sobre el vientre, los brazos sobre el pecho o los brazos a los costados, rígidos, ¿sí? Como si estuvieran muertos. Esa es una de las características. Otra característica del síndrome es que la persona siente que no es ella de alguna manera a veces. Es como que tengo determinados pensamientos y otros que son opuestos, no se parecen tanto, como que siento que tengo dos personalidades, se puede decir, como sentirse dividido de alguna manera también. Esa es otra, ¿no? Otras características que pueden llegar a tener aquellas personas y niños, estamos hablando de niños también, ¿no? Que pueden tener el síndrome, son las enfermedades paralizantes, que no, parálisis, algún tipo de parálisis, que no se mueven, que quedan muy quietos o energías muy bajas, les cuesta arrancar, les cuesta como hacer movimientos, ¿no? Otra de las características, ya sean niños o adultos, les molestan los ruidos fuertes, no toleran los ruidos fuertes. Ahí podríamos ver también los niños que tienen autismo, Eh, personas que por ahí prefieren usar colores negros o niñitos también que últimamente se ve, ¿no? Como que les gusta o utilizan, eligen ropa oscura, ropa negra, ¿sí? Entonces ahí también estamos hablando de que puede estar teniendo el síndrome. Personas que manifiestan tener gases, como la panza hinchada, el vientre hinchado, inflamado, em, parásitos intestinales también, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es lo que les pasa al cuerpo cuando muere, ¿no? Cuando empieza a descomponerse, experimenta eso, ¿sí? Bueno, a ver, el yacente, la persona que es yacente, que tiene el síndrome, está emulando a un muerto, se está comportando como un muerto, ¿sí? Y quiere que los demás lo vean, que sepan eso, y por eso es que actúa de esa forma, pero no lo hace consciente. Desde acá, desde la bioreprogramación, también vamos a tomar en cuenta esto, los adosados, aquellas almas que quedaron ancladas también, acompañando a ese hermano, a esa hermana, y en algunos casos impidiéndole que puedan vivir una vida plena. Entonces, por supuesto que lo primero que hay que hacer es, bueno, les voy a dar un reconocimiento, los voy a honrar, los voy a reconocer, les doy un lugar dentro de la familia, dentro del sistema. Está bien, y ese es el primer paso que hay que hacer, pero también hay que hacer algo. Hay que hacer algo y es trabajar de esta forma, trabajar con los adosados, para poder sacar y liberar a esas almas que quedaron ahí ancladas. Absolutamente, pero normal para mí en una sesión encontrarme que las personas tienen, en sesiones, ¿no? Tienen energías con ellas que las están acompañando, ancestrales. Entonces, desde aquellos que fueron asesinados dentro del clan aparecen, los que se suicidaron también, sus memorias, no solamente sus memorias, estamos hablando de almas también, parte de su alma también aparece, fragmentos de su alma también, entonces eso hay que liberarlos, ¿sí? Entonces, bueno, es un trabajo profundo que hacemos en sesión y que tiene que realizar luego de la sesión la persona también. Cada caso es único y yo siempre voy como adaptando de acuerdo a la persona, cómo lo va a trabajar después, cómo va a liberar a esa energía. Es algo que va surgiendo en la consulta, ¿sí? Es muy como y a veces también algo que hacemos es escuchar a esa alma, a esa almita, para que pueda expresarse, para que pueda decir qué es lo que le sucede, como por ejemplo en la terapia de bioreprogramación ancestral. Sí, exacto, Silvia, ahí es donde yo lo trabajo. Por ejemplo, les contaba la vez pasada de esta joven, ¿no? Que decía que ella sentía desde que
era niña, una tristeza, como una especie de depresión, ¿no? Como que daban un diagnóstico de depresión, pero ella lo tenía desde niña, esto. Entonces, cuando alguien me dice, tengo un síntoma y es desde niña, yo tengo que ir al vientre de su madre. ¿M? Yo tengo que ir al útero para reprogramar y para limpiar y para ver si es que ahí hay un adosado, ¿sí? Lo trabajo desde ahí. Entonces, con esta mujer, su madre le había dicho que sí, se había hecho un aborto antes que naciera ella, y cuando vamos a conectar con esa alma, que en realidad eran dos hermanitos, uno de ellos habla y dice esto, ¿no? De lo injusto que era que su hermana haya nacido y que ellos no. Qué fuerte esto, ¿no? Porque el alma decía esto, es injusto que ella haya nacido y nosotros no. Y por eso se quedaban, pero ellos experimentaban, no es que ellos quisieran dañar a la hermana, no es que ellos, en este caso, no le querían hacer daño, lo que les estaba pasando a uno específicamente es que se sentía triste y que sentía que era injusto esto. Entonces su hermana se sentía triste, la hermana que estaba experimentando hoy de 30 y pico de años, se sentía triste. ¿Mm? Y le parecía injusto a veces cómo la trataban sus pares, sus parejas, compañeros, sí, amistades, sus pares, claro, porque cuando hay un conflicto con pareja o con pares, porque hay un conflicto con hermanos. Y ahí había que trabajar, había que trabajar en esos hermanitos para liberarlos, para soltarlos. El frío sí. También es una de las características del yacente. Y en este caso es desde que siento las extremidades frías, ¿sí? No soporto el frío, puede ser también. Y otros van a hacer lo opuesto. Les va a gustar el frío y van a buscar el frío. Van a hacer actividades que tengan que ver con el frío incluso también. Yo trabajo con madres, por ejemplo, que vienen a reprogramar la gestación de sus hijos. De sus hijos, de sus hijas. Entonces, ¿qué hago? Y hay un caso hermoso, trabajado con una mamá, con su hijo, con una adicción, hijo grande estamos hablando, ¿no? Y cuando la llevo al útero, es decir, llevo a su hijo al útero, porque ella es la que viene a la sesión. Viene, digo, yo mis sesiones son a través de Zoom, no hago sesiones eh, así personales, ¿no? Son todas así online. Entonces, presenciales, digo, no son. Y estas son todas online. Bueno, esta mujer tenía el tema de el hijo y una adicción. Bueno, trabajamos una vez, la segunda consulta le digo, mira, vamos a ir a la gestación de tu hijo. Contame un poco cómo nació, le fui haciendo preguntas, más allá de que ya se las había hecho en la primera sesión, sigo indagando un poco más en esa gestación, en ese proyecto sentido de su hijo y demás. Entonces ella había sido abandonada por el papá de su hijo y no quería que los demás se enteraran que ella que estaba embarazada. Entonces estaba escondiendo el embarazo. Bueno, si pensamos que la adicción tiene que ver con los secretos, con lo no dicho y demás, ahí justamente el hijo estaba mostrando esto. Ella lo que hizo fue limpiar, reprogramar toda la gestación de su hijo, y en un momento y sucedió algo hermoso que siempre lo recuerdo, es algo que creo que nunca se me va a olvidar. Y es que en el momento en que yo la estoy guiando, y esa era una sesión presencial porque fue hace mucho, mucho tiempo, en el momento en que la estoy guiando, le digo, ahora es el momento en el que estás naciendo tu hijo. Y en ese momento en el que le digo, está naciendo tu hijo, comienza a llover. Empieza pero a llover torrencialmente. Yo estaba en un piso 11, se llenó de agua el departamento. Y ustedes, los que no saben, les digo que el útero es el agua también. Útero es agua, ¿sí? Entonces, nada, se nos llenó de agua adentro y fue como decir, wow, ¿sí? La manifestación de que realmente esto se está sanando. Por supuesto que se sanó. Entonces, una mamá tranquilamente puede reprogramar el nacimiento de un hijo. Y si un hijo nació por force o por cesárea y eso le está impidiendo vivir una vida plena, también se puede reprogramar el nacimiento. O la forma, ¿no? Donde se van a presentar las muertes de niños, las repeticiones, no solamente es por repetición, sino como en este caso una infertilidad. Porque si un niño murió dentro del árbol, y eso fue tan fuerte y nadie lo pudo escuchar todavía, es decir, vino una generación, después nació otra niña, ¿no? Y no la escuchó a esa niña, a esa información que trae,
puede ser que ella muestre a través de un síntoma esa historia de esa niña muerta o no nacida, con un síntoma que es la infertilidad. Todo lo que dio por resultado muerte hay que evitarlo. Entonces, si una persona no tiene el síntoma infertilidad, ¿sí? Significa que hay niños dentro del árbol que murieron, niños que no nacieron, niños que fueron dados en adopción o que fueron regalados, porque la muerte puede ser real o simbólica. Y un niño que es dado en adopción o regalado también es alguien que murió para el clan, es alguien que no, que fue apartado. Cuando empieza a mirar su historia, por supuesto, y empieza a integrar, porque lo que tiene que hacer es integrar a todos esos niños, traerlos nuevamente al clan, ahí empieza a sanar ese síntoma, por supuesto. Yo tengo el nombre de un ancestro, tengo el nombre de mi abuela, de quien sea, y quiero cortar esa relación de doble. Voy a poner una silla delante mío, voy a poner el nombre de mi abuela en un papel, ahí, ¿sí? Y puedo agarrar un hilo rojo y atarlo a esa silla, y el otro hilo, el extremo del hilo, me lo ato en el dedo, en la mano, como quieran, ¿sí? Entonces, agarro un hilo, una lana, una cuerdita, lo que sea, de una cinta de color rojo, se lo ato a la silla, un extremo va atado a la silla y el otro extremo me lo ato al dedo. Y me quedo ahí. Voy a hablar con ese ancestro, con esa abuela, y le voy a decir, me doy cuenta que el inconsciente, abuela, me doy cuenta que el inconsciente me está confundiendo con vos. Y eso me está impidiendo, y le voy diciendo, me está impidiendo materializar, me está impidiendo ser, no sé, abundante, tener hijos, por ejemplo, si tiene que ver con la infertilidad y si esa abuela perdió un hijo, ¿sí? Lo que sea, lo que sientan que estoy de alguna manera reparando o repitiendo de esa ancestra. Tiene que realmente sentir, porque si realmente no hay nada que yo sienta que esté reparando o repitiendo de esa ancestra, no tiene sentido hacer esto. Realmente tiene que haber algo que me mueva. Gracias, sí, gracias, te reconozco como mi abuela, gracias por el lugar que me das en este clan, gracias a vos yo estoy acá. Te dejo con vos tu historia, con tu historia de dolor y demás, ¿sí? Yo me hago cargo de mi vida, de mi historia, y me permito hacer algo diferente. Te honro, ¿sí? Hablo. Es como una charla con ella, una charla amorosa y demás. Y después ahí hago el corte, corto con una tijera, por ejemplo, ese hilo, ¿sí? Y ya está. Ahí me liberé de esa carga, se puede decir. Pero siento que me estoy liberando. Realmente lo tengo que sentir. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que se trate de un hijo con un abuelo? ¿Sí? Le puse el mismo nombre a mi hijo que el nombre de su abuelo y siento que hay algo que él está repitiendo o que no le está permitiendo vivir bien o que a mí me está afectando. De la misma forma, lo que vas a hacer es tomar dos sillas enfrentadas, ¿no? Como si fueran dos personas que se sientan a conversar. En una silla vas a poner el nombre de tu hijo, en la otra silla vas a poner el nombre de ese abuelo. Sí, nombre y apellido completo, ¿sí? En un papel. Listo, pongo los nombres ahí. Yo me quedo en una tercera silla o me quedo parada. Y ahí el hijo y el padre, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en esta silla está el hijo, en esta silla está el padre, y yo me quedo ahí y los veo. Y les empiezo a hablar, hijo, me doy cuenta que el inconsciente te está confundiendo con tu papá y que te está haciendo que vos vivas determinadas situaciones, bla, bla. Le empiezo a hablar de todas las situaciones por ahí que son las mismas que vivió su papá, ¿sí? Quiero decirte que vos no sos tu papá, vos sos mi hijo, vos sos fulano de tal. Le hablo al papá. Y le cuento también, ¿sí? Esa repetición y demás que tu hijo está teniendo. Quiero decirte que él no es él, ¿sí? Él es tu hijo, vos sos tu papá. Yo dejo con vos tu historia. Hijo, yo te libero de esta repetición, para que puedas vivir tu vida, para que puedas vivir tu historia. Y le digo qué es lo que quiero que viva, lo que yo deseo, lo mejor para él y demás. No le digo quiero que sea feliz, no, algo más profundo. Entonces luego corto. ¿Sí? Corto sí le digo, ahora esta conexión, esta lealtad, esta lealtad ya está siendo cortada. Ambos están libres. Y ese hilo después lo puedes enterrar en una maceta, con algo que quieras ofrendarle a la tierra, por ejemplo. Miel, golosina,
azúcar, algo que quieras darle a la tierra. Ansiedad también es un síntoma que puede estar muy relacionado. Acá en realidad lo voy a tomar desde las historias fuertes que vivió esa persona de quien vos estás repitiendo el nombre. Puede ser desde una situación extrema, estamos hablando. La ansiedad es algo fuerte, donde siento mucho miedo, donde ese ancestro pudo haber sentido mucho miedo, a ese ancestro se pudo haber sentido desvalorizado, ese ancestro no se podía mover. Y yo acá les voy a contar una historia. Esto es una historia real donde la persona trabajó 2 sesiones conmigo. En la primera sesión, empezamos a trabajar a lo largo de su vida, pero yo primero le pregunto cuándo aparece el síntoma. Y ella me dice, el síntoma aparece hace un año atrás. Ella tenía 40 años en ese momento, aparece a sus 39 años, ¿no? Le pregunto, ¿en qué contexto? Contame cómo recordás vos la primera vez que experimentás la ansiedad. Me dice, me faltaba el aire, no podía respirar, me sentía muy angustiada, me sentía muy triste después, pero era como muy angustiada y a la vez tenía miedo de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Que estaba discutiendo con su jefe en ese momento y me sentía obviamente chiquita delante de él. No podía como encarar a este jefe, ¿sí? Y me tuve que quedar callada, no pude reaccionar. Desvalorización, miedo, bueno, todo eso es la ansiedad. Y ahí es como ella empieza a partir de ese momento a tener ansiedad que se manifestaba en el caso de ella con falta de aire. No todos se presentan de la misma forma. Pero como ella me dijo falta de aire, esa es la temática que yo tomé para ir hacia atrás, hacia el pasado, hacia su infancia, hacia el útero, trabajé en el útero. En la última sesión que ella viene, le pregunto cómo estuvo y me dice, estuve muy bien, pero justo ayer me volvió a agarrar la ansiedad, es decir, que estuve 30 días bien y ayer justo me agarró la ansiedad y dije, tengo que seguir trabajando algo más. Conecta con tu abuela materna, ¿sí? Que conecte con la abuela materna. Dejamos que la abuela materna se haga presente. Y la abuela materna lo que nos dice, estaba muy triste, estaba muy preocupada también porque estaba enferma. Tenía unos 20 años más o menos, estaba acostada, no podía respirar, el lugar donde estaba era muy humilde, ¿sí? Y le pregunto qué le pasaba, por qué no podía respirar. Me decía que tenía una enfermedad, estaba enferma, y que su preocupación más grande era qué le iba a pasar a sus hijos. Tenía 2 hijos pequeños y estaba muy preocupada por sus hijos. Esa información se despliega cuando abrimos el campo y no es constelación. Pregunto a esta abuela con respecto a sus hijos, si tenía familia aparte de sus hijos, si estaba casada. Me dice que no está en pareja, que tiene 2 hijos, que sus padres, que viven sus padres, pero que no tiene contacto con ellos. Le pregunto por qué no tiene contacto con sus padres y me dice porque me echaron de mi casa cuando yo quedé embarazada. ¿Y qué edad tenías vos cuando quedaste embarazada? 13 años, me dice. Le digo, mira, vamos a ir para atrás. La llevo hacia atrás, hacia sus 13 años, y le pido que me cuente qué es lo que está sucediendo. Y me dice, mis padres, mi mamá me está echando. Me dice, mi mamá me echa de la casa porque yo estoy embarazada. Le pregunto, ¿de quién estás embarazada? Y a todo esto, mi consultante, la mujer de 39, 40 años hoy, en ese momento, me dice, yo no sé quién es mi abuelo, ¿sí? Nos decían que era alguien que viajaba, pero nunca supimos quién era mi abuelo. Bueno, cuando le pregunto a esta niña de 13 años quién era el padre de su bebé, ¿no? Me dice, mi papá, hablamos con esta mamá, hablamos con su madre, con la madre de la niña de 13 años, y la llamamos, ¿no? Para que se haga presente y nos dice, ella fue la culpable, ella lo buscó. Nos dijo un montón de cosas más fuertes, ¿sí? Ella es una ¿sí? Ella buscaba a su papá, ella lo provocaba, y todo lo que se pueden llegar a imaginar, ¿no? La mujer en ese momento hacía esto, estaba dura, como con las manos bien rígidas, una mujer muy fría también, ¿no? Donde no entraba en razón, no podía comprender ella que su hija no tenía nada que ver, que era una niña, ¿sí? Que era una violación en realidad. Entonces, bueno, seguimos preguntando, indagando, y no entraba en razón, seguía insistiendo en que la hija era la culpable, la responsable de todo esto. Entonces, lo que hice fue decirle, contale a tu mamá cómo fue, cómo sucedió. Entonces ella dice,
sucedía cuando yo estaba acostada, él se metía, exacto, era una violación. Él se metía conmigo a la cama, me tapaba la boca, yo no podía respirar, me decía que no hable, no podía respirar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasaba a mi consultante de 40 años ahora? No podía respirar, le faltaba el aire, por supuesto, tenía que ver con esa historia. Por supuesto, ella tenía el mismo nombre prácticamente que esa abuela. No era exactamente el mismo, ¿eh? Marina y Cristina, por ejemplo. Ina, las dos terminaban en Ina. Entonces, ella estaba mostrando eso. Bueno, empezamos a hablar, la mamá cuando escuchó esto, como que algo en ella se movilizó, cambió. Bueno, para cortarla, lo que hizo fue después abrazar a su hija, le pidió perdón, la entendió, le pidió perdón en realidad por no haberla escuchado, por haberla juzgado. Bueno, se hizo todo una sanación muy linda en ese momento. Bueno, es más largo lo que hicimos y después de eso ella ya no volvió a tener ansiedad. Hay nombres que van a responder a ese inconsciente colectivo, como por ejemplo, si yo, ¿qué les inspira esta imagen a ustedes? ¿Ustedes ven esto? ¿En quién piensan, por ejemplo? A ver, ternura. Pero si tuvieran que decirme un nombre, María y Jesús. Muy bien, Jesús. Sí, 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 Jesús y María. Muy bien. María es el nombre que está muy instaurado en nuestro inconsciente. ¿Vieron? Ustedes vieron esto y enseguida pensaron en ella, en María, porque está instaurado en nuestro inconsciente colectivo. Y para nuestro inconsciente colectivo, María es sinónimo de muerte de hijo. Por lo tanto, es muy probable que las que se llamen María, las personas llamadas María, porten memoria de infertilidad, pérdida de hijo, preocupación por hijo. Digo que muchas Marías, ¿sí? A muchas Marías les pasa esto, o no tienen hijos, ¿sí? Tienen una infertilidad, o les cuesta mucho, ¿sí? Les ha costado mucho quedar embarazadas hasta que finalmente quedan, y en el camino por ahí tuvieron alguna pérdida de hijos, algún aborto espontáneo, algún aborto inducido también. Eso es algo muy recurrente en las Marías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, acá hay una María, guarda, enciende una señal de alarma y dice, ¿qué pasó con la María más famosa? Se le murió un hijo, ok. Entonces, alerta con esto. No tiene que ver con que si es creyente o no, porque no tiene que ver con religión esto, sino que hay un inconsciente colectivo para conocer cuál es el nombre que me rige a nivel inconsciente colectivo, busco, investigo. En principio, a nivel familiar, es por qué me pusieron este nombre, ¿por qué me pusieron Marta, dice acá, por ejemplo, por qué me pusieron Sandra. Bueno, luego voy a buscar dentro de la historia colectiva información sobre Sandra, sobre Mónica, información sobre mi nombre, ¿no? Lucía, Santa Lucía. Por lo general, los nombres de santos, santas tienen que ver con mártires. Son mártires, son personas que sufrieron y demás. Entonces, bueno, la idea es ir y buscar qué significa mi nombre a nivel del inconsciente colectivo. Yo, por ejemplo, conocí a una mujer que ella viene por un síntoma, no puedo sostener una relación de pareja, porque cuando siento que estoy en un compromiso, yo me voy de la relación, ¿sí? Yo como que los dejo. Entonces, claro, hay una infertilidad detrás, pero también hay algo más. Y le pregunto, ella se llama acá Atentas las Noelias, ¿no? En el caso de ella es muy específico, no digo que le pase a todas las Noelias, ¿no? Ella me dice, bueno, su nombre es Noelia. Le digo, ¿por qué te pusieron Noelia? Por la canción de Nino Bravo, Noelia, 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 ¿no? Entonces le digo, bueno, y después investigar, le digo yo, a buscar la letra, porque yo la verdad que lo único que me quedaba de esa canción era Noelia, 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 ¿sí? No sabía otra parte, no tenía presente otra parte de la música. Y saben que en una parte de la canción dice, Noelia la que se aleja, Noelia la que se va, una cosa así decía. Entonces, bueno, ahí estaba esto
de justamente irse. Tener esa lealtad, exacto, voy a tener esa lealtad con mi mamá y a accionar de esta forma. Más allá de que atrás de eso también hay una memoria de infertilidad. Nos estamos viendo